Caballeros Templarios. Bastantes son las teorías, mitos y leyendas que se forman alrededor de esta orden, y una de las que hoy en día se vuelve la más fuerte es la contada en el nuevo libro del historiador inglés Dan Jones, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, Paupers Comilitones Christi, también llamada la Orden del Templo u Orden del Temple. Es así que en su primera parte de este libro, en el capítulo Peregrinos, este relata el nacimiento de los templarios como un pequeño grupo de apoyo y protección a los peregrinos en Tierra Santa tras la conquista cristiana de Jerusalén en 1119. La segunda parte, Soldados, describe de qué manera se forjó la unidad militar de élite, que a partir de entonces ocuparía siempre la primera línea de combate en las sucesivas cruzadas. En la tercera, Banqueros, asistimos a la mutación de la Orden del Temple, de soldados a poderoso grupo financiado con innumerables donaciones de Occidente. Y en la cuarta, Herejes, vivimos la aniquilación de los templarios y su sorprendente desencadenante en mitad de una doble batalla contra los mongoles y los mamelucos. Inicialmente, los caballeros templarios eran una pequeña tropa llamada Pobres Caballeros de Cristo, que vivían religiosamente y en la indigencia. Proporcionaban la policía de carretera, escoltando a los peregrinos cuando se acercaban a Jerusalén, particularmente en los estrechos desfiles entre Cesarea y Haifa, o hacia los lugares emblemáticos de la vida de Jesús como el lago Jordán. Se mantuvieron activos durante algo menos de 2 siglos. Fue fundada entre 1118 o 1119, oficialmente en algún momento entre el 14 de enero y 13 de septiembre del año 1120 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la primera cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. La Orden del Templo creció rápidamente en tamaño y poder. Los caballeros templarios tenían como distintivo un manto blanco con una cruz encordada roja sobre él. El 24 de abril de 1147, el Papa Eugenio III les concedió el derecho a llevar permanentemente la cruz. Cruz sencilla, pero encordada o patada, que simboliza el martirio de Cristo, el color rojo, porque el rojo era el símbolo de la sangre vertida por Cristo, pero también de la vida. La cruz estaba colocada en su manto sobre el hombro izquierdo, encima del corazón. Militarmente, sus miembros se encontraban entre las unidades mejores entrenadas que participaron en las cruzadas. Los miembros no combatientes de la orden gestionaron una compleja estructura económica dentro del mundo cristiano. Crearon incluso nuevas técnicas financieras que constituyen una forma primitiva del moderno banco. La orden, además, edificó una serie de fortificaciones por todo el mar Mediterráneo y Tierra Santa. El éxito de los templarios se vincula estrechamente a las cruzadas. La pérdida de Tierra Santa supuso la desaparición de los apoyos a la orden. Además, los rumores generados en torno a la secreta ceremonia de iniciación de los templarios crearon una gran desconfianza. Felipe IV de Francia, fuertemente endeudado con la orden y atemorizado por su creciente poder, comenzó a presionar al Papa Clemente V para que tomara medidas contra sus integrantes. En 1307, un gran número de templarios fueron apresados, inducidos a confesar bajo tortura y quemados en la hoguera. En 1312, Clemente V cedió a las presiones de Felipe IV y disolvió la orden. Su abrupta erradicación dio lugar a especulaciones y leyendas que se han mantenido vivas hasta nuestros días en el nombre de los caballeros templarios. Los manuscritos en pergamino, que están sellados con 9 vueltas de hilo de seda y lacre rojo, son los que se puede distinguir como el sello de la orden. Además, apenas creado el reino de Jerusalén y elegido Balduino I como su segundo rey tras la muerte de su hermano Godofredo de Bouillon, algunos de los caballeros que participaron en la primera cruzada decidieron quedarse a defender los santos lugares y a los peregrinos cristianos que viajaban a ellos. Balduino I necesitaba organizar el reino y no podía dedicar muchos recursos a la protección de los caminos, ya que no contaba con efectivos suficientes para hacerlo. Esto llevó al rey a conceder a aquellos caballeros un lugar donde reposar y mantener sus equipos, así como a otorgarles derechos y privilegios, entre los que figuraba un alojamiento en su propio palacio,
que no era sino la mezquita de Al-Aqsa, ubicada a la sazón en el interior de lo que en su día había sido el recinto del templo de Salomón. Y cuando Balduino abandonó la mezquita y sus alrededores como palacio para fijar el trono en la Torre de David, todas las instalaciones pasaron de hecho a los templarios, que de esta manera adquirieron no solo su cuartel general, sino su nombre. Además, el rey Balduino se ocupó de escribir cartas a los reyes y príncipes más importantes de Europa, a fin de que prestaran ayuda a la recién nacida orden, que había sido bien recibida no solo por el poder político, sino también por el eclesiástico, ya que el patriarca de Jerusalén fue la primera autoridad de la iglesia que la aprobó canónicamente. 9 años después de la creación de la orden en Jerusalén, en 1129, se reunió el llamado Concilio de Troyes, que se encargaría de redactar la regla para la recién nacida Orden de los Pobres Caballeros de Cristo. Las bulas Omne Datum Optimum en 1139, Militis Templi en 1144 y Militia Dei en 1145 confirmaron los privilegios de la orden. De manera resumida, otorgaban a los caballeros templarios una autonomía formal y real al respecto de los obispos y quedaban sujetos tan solo a la autoridad papal. Asimismo, los excluían de la jurisdicción civil y eclesiástica, les permitían tener sus propios capellanes y sacerdotes pertenecientes a la orden, y les otorgaban el poder de recaudar bienes y dinero de variadas formas. Tenían derecho de obolo, las limosnas que se entregaban en todas las iglesias una vez al año. Además, estas bulas papales les daban derecho sobre las conquistas en la Tierra Santa. Felipe IV de Francia convenció, o más bien intimidó a Clemente V, fuertemente ligado a Francia, de que iniciase un proceso contra los templarios. La corona francesa estaba muy endeudada con la orden, entre otras cosas, por el préstamo que su abuelo Luis IX solicitó para pagar su rescate tras ser capturado en la Séptima Cruzada. Además, el rey buscaba un estado fuerte, con el rey que concentrara todo el poder. En esta labor contó con la inestimable ayuda de Guillermo de Nogaret, canciller del reino, famoso en la historia por haber sido el estratega del incidente en Anagni. Se sirvieron de las acusaciones de un tal Esquieu de Floirán, espía de las órdenes tanto de la corona de Francia como de la corona de Aragón, y se les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomía y adoración a ídolos paganos, de escupir sobre la cruz el regenerar de Cristo a través de la práctica de ritos heréticos, de adorar a Baphomet y de tener contacto homosexual, entre otras cosas. Felipe despachó correos a todos los lugares de su reino, con órdenes estrictas de que nadie les abriera hasta el jueves 12 de octubre de 1307, en el que se podría decir que fue una operación conjunta simultánea en toda Francia. En esos pliegos se ordenaba apresar a todos los templarios y requisar sus bienes. De esta manera, en Francia, Jacques de Molay, último gran maestre de la orden, y 140 templarios fueron encarcelados. Así pues, ese mismo verano Clemente ordenó una persecución de los caballeros allá donde se encontrasen. Ya arrestados todos sus miembros en Francia, fueron sometidos a torturas, mediante las cuales consiguieron que la mayoría de los acusados se declararan culpables de los cargos, inventados o no. Solo en París 36 de ellos murieron debido a los suplicios. El 10 de mayo de 1310 fueron quemados otros 54 y 4 más 8 días después. En esos años muchos más morirían en prisión. La comisión papal, asignada al examen de la causa de la orden, había asumido sus deberes y reunido la documentación que habría de ser sometida al Papa y al concilio convocado para decidir sobre el destino final de la orden. La culpabilidad de las personas aisladas, que se evaluaba según lo establecido, no entrañaba la culpabilidad de la orden. Aunque la defensa de esta fue deficiente, no se pudo probar que profesaran doctrinas heréticas alguna o que practicase una regla secreta distinta a la oficial. En consecuencia, en el Concilio General de Viena, en el Delfinado el 16 de octubre de 1311, la mayoría fue favorable al mantenimiento de la orden, pero el Papa, indeciso y hostigado por la corona de Francia principalmente, adoptó una solución salomónica. Decretó la disolución, no la condena,
y no por sentencia penal, sino por un decreto apostólico, el cual es llamado Bulla Vox Clamantis del 22 de marzo de 1312. Actualmente en los archivos del Vaticano se encuentra el pergamino de Chinon, que contiene la absolución del Papa Clemente V a los templarios. Aún cuando este documento tiene una gran importancia histórica, pues demuestra la vacilación del Papa, nunca fue oficial y aparece fechado con anterioridad a las bulas Vox in excelso, ad privat y considerantes, donde se procedió a la disolución de la orden y a la distribución de sus bienes. De esta forma, se termina con el reinado de esta orden que por mucho tiempo fue bien recibida por todos los que la rodeaban, viéndolos como salvadores y guerreros fieles a las causas de la religión y la fe. Si te gustó el video, compártelo, apoya a Biografía del Misterio y síguenos en todas las redes sociales. Nos estamos viendo y hasta la próxima.